Bueno amigos y hermanos, vamos a continuar con la lección de escuela sabática. Eh, Se me bajó un poco la glucosa, pero estoy tomando esta cosita para recuperarme. Es parte del tratamiento que estoy recibiendo ahorita, así que discúlpenme, ya saben que la forma como yo doy la lección no es tan ortodoxa. Soy un poco más libre y no sé si les guste. Hagan su comentario. También hagan preguntas, me gustaría que me hicieran preguntas también. Y les invito a que se suscriban a mi canal que se llama Jesús, Justicia y Misericordia Eterna. Donde subo puros temas espirituales. Es un canal de YouTube para que se suscriban allí. Quisiera que creciera el canal, si algún día me llevo a ganar algo que bueno, si no, ni modo, ¿no? Bien, así es que vamos a continuar. ¿Qué métodos quiso utilizar Dios para conquistar a la tierra prometida? Ya vimos que las leyes que Dios puso en Israel eran leyes justas, a pesar de que no aparentaban a veces dicha justicia. Dios dirigía a su pueblo y le daba órdenes que ni siquiera entendía el pueblo de Israel. Pero Dios sí lo entendía. Nosotros a veces cuestionamos a Dios con nuestra mente finita, pero no tenemos la mente de Él. Él piensa de una forma perfecta, decide de una forma perfecta, y nosotros debemos de confiar en todo lo que Dios hace. Bien, Dios también aparenta que de una forma injusta obligó al pueblo de Israel a conquistar a las demás naciones. Algunos dicen, ¿cómo puede ser posible que Dios, siendo un Dios de amor, haya aplicado la guerra para desaparecer y destruir a las naciones de los cananeos? Detengámonos un poquito porque eso no es cierto. Uno de los capítulos más interesantes para mí del Pentateuco es Éxodo 23. Si me pongo a hablar de todo lo que refiere Éxodo 23, tendría que platicar mucho aquí también, pero no hay tiempo para eso. Pero me gustaría leerlo, Éxodo 23, 20 al 33, por todas las cosas que se mencionan allí, que para mí son de vital importancia en cuanto a lo que la lección de escuela sabática trata. Vamos a buscar Éxodo 23, capítulo 20 al 33. Éxodo 23, 20 al 33. Y dice de la siguiente manera. A ver, aquí lo tengo. Aquí está. He aquí, yo envío el ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyereis su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo a tus enemigos y afligiré
a los que te afligeren, porque mi ángel irá delante de ti, y él te introducirá al amorreo, al eteo, al fereceo, y al cananeo, y al heveo, y al jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Primero, el pueblo de Israel no iba solo. Imagínense, según yo cuento un millón de habitantes, pero parece ser que era como mencioné, he escuchado que eran como unos 2 o 3 millones de habitantes. Era mucha gente. Así que decir que estaban solos, pues no. Pero Dios no dejó en el abandono a su pueblo. Dios les dio el alto honor, el alto privilegio de que Dios mismo los iba a acompañar. Pero, fíjense bien, quiero que entiendan esto. Quien los iba a acompañar no era el Padre Eterno. Dice aquí, he aquí, yo envío el ángel delante de ti para que te guarde en el camino. Era el ángel de Jehová. Aquel personaje que apareció a Abraham, aquel personaje que apareció a Agar, aquel personaje que apareció a Gedeón, el que apareció a Lot. Ese personaje también iría al frente con el pueblo de Israel. ¿Cómo es que el ángel de Jehová iba con ellos? Iba oculto en una nube. La nube en el día era oscura, era sombra que no dejaba pasar el sol, de tal forma que el pueblo de Israel marchaba sobre el desierto sin ser quemados por el calor, es decir, llevaban aire acondicionado, vaya, llevaban un clima formidable, no sufrían calor, tanto calor. Desde que la nube empezó a ir con ellos, no sufrían tanto calor. Y en la noche, Dios iba, el ángel de Jehová iba delante de ellos a través de una llamarada. Aquella nube dejaba de ser una nube oscura para ser una nube iluminada que iluminaba todo el camino de ellos como si fueran de día. Se fijan el amor de Dios para su pueblo, cómo los cuidaba de día, los cuidaba también de noche. He aquí yo envío al ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzcan en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión. El ángel de Jehová no les iba a perdonar si ellos iban a rebelar. Iban a recibir su justo juicio, su reprimenda si es que ellos se rebelaban contra Dios. Pero también les dice algo muy importante. No solamente les dice que él no los iba a perdonar si se rebelaban contra el ángel de Jehová, no. También les dice algo muy importante. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que te dijere, seré enemigo a tus enemigos y afligiré a los que te afligeren. ¡Ah, caray! Imagínense, oye, qué privilegio del pueblo de Israel, de que el Rey, amo y Señor del universo los acompañara y que le dijera, mira, si tú me obedeces, no vas a batallar. Quien quieran ser tus enemigos, primero van a ser mis enemigos
y se la van a ver conmigo. Así que contigo tal vez puedan, pero conmigo no. Yo me voy a encargar de resolver el problema. Yo voy a pelear por ustedes. Ustedes no tienen nada que hacer, solamente mirar y tener fe, confiar. Yo voy a hacer el resto. Ustedes no van a hacer nada. Y afligiré a los que te afligieren, dice, porque mi ángel irá delante de ti y te introducirá al amorreo, al eteo, al fereceo, y al cananeo, y al heveo, y al jebuseo, y a los cuales yo te haré destruir. Yo haré destruir. Dios les había prometido que ellos no iban a pelear, que iba a pelear Él. ¿Qué técnicas usaba Dios para combatir a las naciones aquellas y sacar a aquellas naciones de Palestina? Enviaba abejas, avispas, bien bravas, que cuando picaban dolía mucho y no podían soportarlo. Imagínense, llegaban colmenas de avispas, los picaban y los hacían que se salieran de sus casas y que ya no las pudieran habitar. Y el pueblo de Israel llegaba sin haber batallado, las avispas se iban y el pueblo de Israel llegaba y nomás a puro vivir ahí en esas casitas, que a veces hasta la comida dejaban ahí, hasta ropa dejaban, le dejaban todos los enseres de la casa, dejaban todo y ellos llegaban nada más a disfrutar lo que otros dejaban sin haber peleado. Otra de las veces Dios hacía que la naturaleza se alocara con una tormenta y también los volcanes se levantaban también, que destruían aquellas ciudades. Caía granizo también. El granizo era una de las cosas que más se empleaba. Y cuando el granizo desgajaba los árboles y también caía sobre la gente prefería salirse de ahí porque la ruina que dejaba el granizo era espantosa. Y el pueblo de Israel, después de que pasaba el granizo, después de que pasaba la tormenta, llegaba el pueblo de Israel a ocupar esos lugares. Pero ¿por qué Dios hacía eso? ¿Por qué Dios mataba con granizo? ¿Por qué Dios era tan malo que le mandaba avispas? ¿Por qué Dios lo mataba de sí? Lo mataba hacía esto, hacía lo otro. ¿Por qué era tan malo Dios? No era así. Pensemos bien. Durante 430 años, mientras que el pueblo de Israel sufría la esclavitud, Dios estaba teniendo misericordia de todos los palestinos, de todo Canaán terrenal. Dios tenía misericordia. ¿Por qué? Porque esas naciones, si supieran, ya lo he dicho, cómo eran ellos, si supieran ustedes cómo eran ellos, la porquería de gente que vivía en esos lugares, entenderían que era justo lo que Dios estaba haciendo. ¿Por qué? Ellos se mataban entre ellos mismos, asaltaban, robaban, tenían sexo con animales, hacían orgías, metían animales y violaban animales. Tenían sexo con niños y con niñas. Quemaban a los niños en el altar de Baal. Ofrecían a sus ídolos a las doncellas y a los jóvenes también. Tenían orgías de sexo, donde todos hacían lo que querían. Había muchos homosexuales. Era una porquería de gente.
Pero a pesar de ser viles, Dios les dio la oportunidad durante 430 años de que recapacitaran, le demostraba su amor para que se diesen tiempo de recapacitar y le conocieran. Dios enviaba gente, tenemos el caso de Nínive. Dios envió a Jonás para decirles que los iba a destruir. También Dios enviaba gente a aquellas naciones. Levantaba gente que dijera, hay que arrepentirnos, hay que cambiar. Pero ellos no lo hicieron. Aparte de eso, ellos tenían el conocimiento de Dios, porque después de Noé, Noé se encargó de enseñar a la humanidad el mensaje que él tenía. Conocían el mensaje. Nimrod por allá se desvió, y gracias a eso pues se formó Canaán, se corrompieron los cananeos, descendientes de Canaán, de Cam. Pero de que sabían quién era Dios, sí lo sabían. Pero ellos, con la oportunidad que Dios les dio durante ese tiempo que Dios les dio de oportunidad, ellos no quisieron cambiar su vida. Todo lo contrario, cada vez actuaban de una forma más puerca, más sucia, pecaban más, mataban más, violaban más niños, violaban más animales, tenían sexo entre los hombres, entre mujeres también. Cada vez era peor. Dios, de una forma justa, entonces decidió sacarlos de allí. Y cuando ellos iban a pelear, esos pueblos iban a pelear, eran sanguinarios, eran malos con ganas. Ellos abrían los cuerpos de las mujeres embarazadas y sacaban los hijos de ellos y las aventaban contra las paredes, los aventaban contra el suelo. Tomaban a los niños de aquellos pueblos que ellos conquistaban y vivos los agarraban y los despedazaban en el piso. Los hacían trizas con sus espadas. Eran malvados con ganas. Dios entonces tuvo que ser duro con ellos. Dios le dio la oportunidad de arrepentirse, pero no lo hicieron. Pero aún así, Dios les dijo al pueblo de Israel que pasaran por esos pueblos. ¿Y saben lo que hacía el pueblo de Israel? Le decían: señores, vamos a pasar por ese pueblo, permítanos pasar por ese pueblo. Es lo que hicieron cuando llegaron a Og, a Magog, a las comarcas, a los pueblos que estaban antes del río Jordán. Llegaron y le dijeron, llegaron ellos y al pasar por ahí pidieron permiso. Pero también había una regla que Dios tenía para Israel. Una promesa era: todo el lugar donde tú pongas tu pie va a pertenecerte, va a ser tuyo. Lógico era que al pedir permiso para pasar por allí, era para que nadie muriera, para que todos dejaran pasar al pueblo de Israel, y para que el pueblo de Israel, con su ejemplo, les predicara, se convirtieran a Dios, llegaran a formar parte del pueblo de Israel y encontraran salvación. Pero ¿saben qué pasaba cuando el pueblo de Israel iba a pasar por allí? No daban oportunidad a que sucediera tal cosa. Ellos sabían que si ellos pisaban la tierra de ellos, esa tierra ya no iba a ser de los palestinos, ya no iba a ser de los cananeos, iba a ser del pueblo de Israel. Por lo tanto, se oponían al pueblo de Israel
querían pelear con toda su maldad contra el pueblo de Israel. Y entonces era cuando Dios actuaba. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, también de la ciudad de Jericó. 6 días dieron vuelta alrededor de la ciudad de Jericó. Y los guardas, el ejército que estaba arriba de la muralla lo veía. Y notificaban al rey de Jericó lo que estaba pasando. Durante 6 días tuvieron oportunidad de humillarse y pedir perdón. Pero ¿saben qué hicieron? No se humillaron ni pidieron perdón. Por eso después de 6 días se llegó el 7º día, cayeron las murallas de Jericó y ese pueblo fue totalmente destruido. Y la tierra aquella fue para el pueblo de Israel. Jericó ahora le pertenecía al pueblo de Israel. Pero oportunidades Dios les daba. Pero ellos desaprovechaban la oportunidad. Lo que Dios quería era que se arrepintieran de sus pecados, que lo aceptaran a Él y cambiaran sus normas de vida. Pero no lo aceptaron. Bueno, como no lo aceptaron, entonces Dios era quien luchaba por ellos. ¿Quién peleó contra él? ¿Quién peleó contra los egipcios? El pueblo de Israel. ¿Se levantó en armas contra el pueblo egipcio? No, no fue así. Dios se encargó de que el pueblo de Egipto, los soldados egipcios, quedaran sumergidos en el mar. El pueblo de Israel nada más hizo, lo único que hizo fue ejercer fe, pasar el mar rojo y punto, es todo lo que hizo. Y al final cantó el himno de victoria porque Dios había actuado y no ellos. Y siempre cuando destruyó, siempre que tomaban una ciudad, Dios era quien destruía. ¿Quién destruyó la ciudad de Jericó? Fue Dios. Era Dios quien lo hacía. Así es que Dios era quien peleaba por ellos. ¿Sí? Dios le daba la oportunidad, ellos no lo aceptaban, entonces Dios actuaba. Dios peleaba por ellos. Así es que, si ustedes escogieran, si tuvieran un problema ustedes, por ejemplo, si una hija de ustedes, que es hermosa, que es lo que más quieren, lo que más cuidan, ya ven que cuidan más a las damas que a los varones, a una hija suya, saben que alguien quiere perjudicar a su hija y se acerca a su hija y saben que esa persona no entiende razones, ¿será correcto que el padre se quede con las manos cruzadas, dejando que su inocente hija sea golpeada, sea violada, sea maltratada por alguien que por su maldad ya no entiende? No. El padre tiene que actuar y actúa el padre, porque entre su hija y aquel delincuente, lógico es que el padre va a preferir a su hija que al delincuente. Ahora pensemos en Dios. Dios tenía su pueblo, al cual le dio sus leyes para que fuera un pueblo santo, escogido, un pueblo ejemplar, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios. Un pueblo bello, un pueblo organizado, un pueblo hermoso, un pueblo que le decía, te vamos a obedecer, vamos a hacer todo lo que tú nos dijeras, aunque a veces se rebelaban, pero Dios los corregía y seguían adelante. Ese era el pueblo suyo con todas sus fallas, pero era su pueblo. De pronto había un pueblo que era peor que Israel, que tenían el diablo todos sus habitantes.
¿A quién iba a preferir Dios? ¿A los paganos que practicaban cuanta nefasta cosa podían hacer? ¿O a su pueblo amado? Lógico es que Dios iba a preferir de una forma a su pueblo amado, y Dios destruía aquella nación para que su pueblo amado pudiese subsistir. Si Dios permitía que el pueblo malvado llegase a dominar al pueblo de Israel, iba a corromper a Israel, iba a destruir a Israel, y las posibilidades de que naciera el Mesías iban a ser nulas. Por lo tanto, Dios tenía que tomar cartas en el asunto, tenía que pelear también y destruir aquellas naciones. Así es que aquello entre los pueblos paganos y su pueblo, 1000 veces era el pueblo de Dios. Eso debemos de entenderlo nosotros, ¿está bien? Ok. Tenemos la regla del ojo por ojo y diente por diente. Bien. También a muchos se les hace duro esa ley. Pero si leemos Mateo 5, 38, 48, que sí lo voy a leer porque hay algo muy importante que aprender aquí, nos daríamos cuenta de algo muy importante. Fíjense bien lo que le voy a decir. El objetivo que Dios tenía con Israel al darle esas leyes, que algunas eran demasiado duras, no era que esas leyes permanecieran toda la eternidad así de duras. El objetivo que Dios tenía era que de una forma gradual el pueblo de Israel fuera adquiriendo una cultura diferente a la cultura mediocre que traían desde Egipto, a la cultura muy pobre que traían de Egipto. Dios quería que poco a poco abandonaran esa cultura y fueran adquiriendo una cultura de amor a Dios y de amor al prójimo, donde no habría esclavitud de ninguna clase. Incluso los esclavos al 7º año eran libres, pero el plan que Dios tenía es que aún esa clase de esclavitud, aún siendo privilegiada, dejase de existir. Y las leyes del talión también era el plan divino que dejaran de existir. Todas aquellas leyes duras era el plan divino, que se llegase el día en el cual la cultura de Israel, el conocimiento de Israel acerca de Dios fuera tal que comprendieran perfectamente bien los planes divinos, se sometieran a Él, y entonces aquellas leyes duras no fuera necesaria ya la existencia de ellas, sino que fueran deshechas para que el amor divino reinara en el corazón de todos sus hijos. Pero por la dureza del pueblo de Israel tuvieron que ser aplicadas. Y para conservar la pureza en el pueblo de Israel, la pureza en alguno que otro por lo menos, que pudiera asegurar que por lo menos habría una mujer que fuera santa, a través de la cual pudiera nacer Jesús y el plan de salvación se pudiera llevar a cabo. Bien, vamos al libro de Mateo capítulo 5, y ahí vamos a ver eso que yo les acabo de decir. Dios tenía el plan de que ellos fueran cambiando poco a poco y esas leyes desaparecieran. ¿Cuándo iban a desaparecer en plenitud aquellas leyes? Cuando Jesús muriera por segunda vez. Esa es la realidad. Vamos a ver el libro de Mateo capítulo 5, en el versículo 38 a 48. Dice aquí: oíste que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente. O sea, todas las leyes del talión, todas las leyes que eran duras, Dios las había declarado en aquel tiempo. Pero ahora Jesús, quien les había dado aquellas leyes, el mismo Jesús que se encontró con Moisés en el Sinaí, que le dictó la ley desde el Sinaí, ese mismo Jesús ahora está diciendo: oíste que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente.
Mas yo digo, no resistáis al mal. Antes a cualquiera que te hiriere en tu mejilla diestra, vuélvele también la otra. Y al que quisiere ponerte a pleito y tomarte tu ropa, déjale también la capa. Y a cualquiera que te cargare por una milla, ve con él 2. Notablemente ahora las reglas estaban cambiando. No porque Jesús haya muerto y las leyes hayan quedado, como dijera, que no porque Jesús haya muerto y haya establecido, haya cambiado todo el Pentateuco, vaya, sino porque hay una razón muy poderosa. Antes de que Cristo viniese por segunda vez, se conocía solamente de forma profética el amor futuro que Dios habría de expresar en la muerte de Cristo Jesús en el Calvario. Ellos no veían el amor de Dios, no comprendían el amor de Dios, ni aún los ángeles comprendían el amor de Dios a plenitud, hasta que vieron lo que Satanás fue capaz de hacer con Jesús en el Calvario. Cuánto más el pueblo de Dios, que era un pueblo imperfecto, un pueblo pecaminoso, que había sido esclavo, tampoco comprendía a plenitud el amor de Jesús. Pero cuando Jesús muriese en la cruz del Calvario, el amor de Jesús habría de conocerse a plenitud, y entonces, conociendo el motivo por el cual Dios tenía aquellas leyes tan duras, que era para conducirlos hasta la salvación que Cristo nos otorgaría en el Calvario, cuando comprendieran eso, el pueblo de Israel, entonces he de suponer que las leyes habrían de cambiar, de tal forma que ahora, ya habiendo comprendido el amor divino, ya no obedecerían a Dios por temor a ser muertos al ojo por ojo, diente por diente, sino que ahora serían también motivados por el amor divino a obedecer sus normas y sus leyes. Por eso ahora Jesús le dice, si alguien te hiere en tu mejilla derecha, ponle la otra ahora. Si alguien te quiere poner en pleito y tomarte tu ropa, déjale también la capa. Y cualquiera que te cargare por una milla, ve con él 2. Y al que te pidiere, dale. Y al que te quisiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Voy a poner en pausa un ratito, me están hablando. Bien, así es que esa es la razón por la cual ahora las cosas cambiaban. No porque Dios fuera un Dios cambiante, sino porque el objetivo que Dios tenía era que poco a poco fueran cambiando las leyes, conforme las leyes esas, como la del talión, por ejemplo, conforme ellos iban comprendiendo también el amor divino. Y la mayor manifestación del amor divino fue en la cruz. Por lo tanto, a partir de la cruz, ya las reglas cambiarían también. Por eso también la gracia divina se estableció también para nuestro beneficio. Así que la razón de la ley del talión era por las condiciones en las cuales ellos habían estado durante la esclavitud en Egipto, y por el corazón duro que ellos tenían también. No porque Dios deseara que hubiera violencia, vaya, en el pueblo de Dios, no era así. Ahora, dice la cita aquí de la lección, de la parte del jueves: no se vengan ustedes mismos, amados míos, antes den lugar a la ira de Dios, porque Cristo está. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Bien, hermanos, vivimos en un mundo donde reina la injusticia, en un mundo en el cual debemos tener cuidado con lo que hacemos.
Porque también dice el apóstol Pablo que a veces nos acarreamos cosas que son justas. Nos duele que nos pasen cosas que nos merecemos porque nosotros nos las acarreamos. Lo mejor es que si sufrimos sea por amor a Jesús, no porque tengamos realmente la culpa nosotros. Bien, en este mundo sabemos que está la lucha entre Dios y Satanás. Dios desea nuestro bien, Satanás desea destruirnos. Y Satanás se enoja cuando el Hijo de Dios se entrega a Dios por completo. Los problemas se recrudecen más cuando una persona se entrega a Dios que cuando no se entrega a Él. Mayormente pasa así. Nosotros, mi hermano, debemos de ser personas nobles. Esto me recuerda mucho al pueblo a los valdenses. Muchos de ellos murieron despeñados, sin siquiera haber hecho la lucha de defenderse. De esa manera murieron, siendo inocentes. Pero Dios va a hacer que aquellos que mataron así a los valdenses, ellos paguen por lo que ellos hicieron. Tenemos también el reclamo de los mártires que se encuentran en el libro de Apocalipsis, aquellos mártires que se encuentran debajo del altar, que le preguntan a Dios hasta cuándo hará venganza, y la sangre de ellos reclama la justicia, la venganza de nuestro Dios. Dios, mi hermano, es el único que puede vengarse de todo lo malo que nosotros hacemos. Así es que no debe ser un atributo nuestro la venganza. La justicia, sí. La justicia y la venganza son dos cosas diferentes. En la justicia se examina quién es el culpable y quién es el inocente. Y al culpable se le da su justo pago. Y al inocente se le retira su culpa y se le busca el bienestar. En la venganza es diferente. Si alguien hace algo, otra persona, guiada por el odio, por el celo, lo que sea, va y venga lo que el otro le hizo, el daño que el otro hizo, porque le ha perjudicado el egoísmo. Dios es quien se encarga, quien se debe de encargar de que la venganza se lleve a cabo. Es el único que puede dar venganza. Pero nosotros sí debemos de buscar que se practique la justicia. Tenemos por ejemplo el ejemplo de Job. Job, cuando era juzgado por sus amigos, él decía que a veces veía que alguien era maltratado y que él iba y defendía a aquella persona y le sacaba de sus fauces, le sacaba de sus garras a aquella persona a la cual estaban perjudicando. Nosotros debemos de buscar la justicia también a la medida en que nuestra prudencia nos permita realizarla o practicarla, ¿sí? Pero la venganza es Dios quien se encarga. Bien, la parte del viernes, ya para ir concluyendo, dice: puesto que vivimos en el territorio de nuestro enemigo, no es de extrañar que podamos ser heridos por sus hábiles y engañosas artimañas. ¿Quién de nosotros no ha conocido el dolor y el sufrimiento provocados por el pecado y el mundo caído y pecaminoso en el que vivimos? Todos hemos sufrido las consecuencias del pecado, el sufrimiento que el pecado ocasiona. Desgraciadamente esto forma parte de la vida.
pero Dios nos da poder para afrontarlo. Nuestro amado Salvador nos enviará ayuda en el momento mismo en que la necesitemos, dice Elena de White. El camino a Cristo quedó consagrado por sus pisadas. Toda espina que hiere nuestros pies hirió también los suyos. Toda cruz que debamos cargar ya la cargó Él antes que nosotros. El Señor permite los conflictos con el fin de preparar al alma para la paz. El tiempo de angustia es una prueba severa y terrible para el pueblo de Dios, pero es el momento para que todo verdadero creyente mire hacia arriba y por medio de la fe pueda ver el arco de la promesa que lo envuelve. Dios permite que tengamos aflicciones, Dios permite que tengamos pruebas, Dios permite que pasemos por dificultades, pero Él lo hace no para que nosotros nos concentremos en los momentos difíciles por los cuales pasamos, sino para que pongamos nuestros ojos en nuestro Dios. Cuando el pueblo de Dios esté en el tiempo de angustia de Jacob, en esos días que el pueblo de Dios esté en esa situación, entonces, mi hermano, el pueblo de Dios no mirará su autosuficiencia, porque no la poseerá. Sus ojos estarán siempre puestos en el Dios del cielo. Y el clamor será hacia el Dios del cielo por ayuda. Y también creyendo el pueblo de Dios que su vida no está limpia, estará reclamando la limpieza, aun cuando Dios los mira con ternura y los declara justos y aptos para el reino de los cielos. Mis hermanos, que la ley de Dios nos conduzca hacia esa meta, estar un día a los pies de Jesús. No pensemos pues que la ley de Dios son injustas, sino todo lo contrario, que es la manera, aunque a veces no nos guste, de conducirnos hacia Él y también de gozar de la vida eterna y de sus ricas bendiciones. Dios les bendiga, hasta pronto. Déjenme ver, ¿están hablando otra vez? Bueno amigos, vamos a orar para concluir. Padre eterno que moras en lo alto de los cielos, santo y glorioso es tu nombre. Gracias por tus bondades. En estos momentos, Padre Santo, te pido por todos aquellos que han escuchado el repaso de la lección, para que seas con ellos, que tus bendiciones estén con ellos, y que al ver tus leyes, Padre Santo, puedan entender que tus leyes son justas, que son buenas, que tu mandamiento es santo, es perfecto también. Bendice a tu pueblo alrededor de la tierra, Padre Santo, y que tu ley nos prepare, que tu ley santa nos prepare para un día encontrarnos contigo y estar contigo por la eternidad. Permítanos gozar de esa bendición, Padre Santo, porque te amamos y te obedecemos porque te amamos también. Deseamos que se haga tu voluntad en el nombre precioso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.